Buenas noches, ya estamos aquí en un video más el día de hoy para la magia del saber. Nos volvimos a reunir después de no sé cuántas promesas de hoy y no hacemos nada. Como ven, aquí estamos viendo ahorita un cuadro más, ¿verdad? Tenemos a Aurora. Aurora, yo cuando entré aquí me di cuenta que es mi vecina, vive en Galveston. Bueno, ya lo dije, a lo mejor no querías que lo dijera. Yo vivo No, aquí sí, en sí. Austin. Creo que va a estar muy padre el día de hoy, pero primero se las vamos a presentar. A ver, algo que quieras decir de ti, Aurora, aquí para los seguidores de la magia del saber. Yo he visto sus videos ya muchas veces y tengo que confesar que ya los he puesto muchas veces, el mismo una y otra vez porque me gustan mucho. Y pues ya nada, soy amiga de Toño de pues ya casi media vida y aquí ando muy feliz de estar con ustedes. ¿No? Estudia biología, es doctora. Sí, estoy estudiando un doctorado en biología marina. Ahí voy. Wow, eso se Ahí voy. oye. Qué bien, qué bien. Nos da mucho gusto que estés por aquí. Bienvenida al canal de la magia del saber. Vamos ahora a dar la bienvenida a Olis desde Puebla. Vamos a decir de dónde andamos cada uno de nosotros. A ver, Olis, ¿qué cuentas? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué onda? Pues acá, expectante, animosa y también pues feliz porque quiero compartirles algunas lecturas buenas, gratas que he tenido, entonces ando ansiosa. Vamos a saludar a Pau en la Ciudad de México. ¿Qué onda, Pau? ¿Qué cuentas? Hola, ¿qué tal? Orgullosamente desde Nezahualcóyotl. Pues yo acá muy contenta con varias actividades, pero me da mucho gusto estar reunidos esta noche con todos ustedes y vamos a ver qué nos depara nuestra reseña de esta noche para sumarle ahí algo interesante. Y pues por supuesto también tenemos a Toño, ¿no? Toño, esa persona que yo le dije, yo quiero hacer un pinche canal donde podamos leer, Toño, porque no tengo con quién comunicarme, no me gusta hablar cuando la gente no quiere hablar, entonces me encantaría empezar este canal contigo. Estamos muy contentos de ya casi llegar a los 1000, estábamos platicando eso y ya nos animamos ahorita a echarle más ganas y mira ya a dónde ha llegado esto. Digo, hay canales que crecen en un día, 2 días al billón, a lo mejor luego, pero nos da mucho gusto en dónde ha llegado esto, Toño, ya de hace un ratito, ¿no? Sí, ¿qué onda? ¿Cómo están? Y la neta, está muy chingón porque no es algo que nosotros tuviéramos la intención de hacer crecer, así como hacernos virales ni nada, ¿no? O sea, era como por diversión, ¿no? Y para intercambiar ideas, porque es como, hay dos grandes placeres, no hay, yo digo que hay tres grandes placeres relacionados con los libros, ¿no? La primera es ir a ver y comprar libros, o sea, irte a ver a las pinches librerías lo que va saliendo y todo, para mí se me hace genial, ¿no? Segundo, el leer el libro, o sea, cuando tu mente, como dice, no es como tener una película en tu cabeza, a mí se me hace algo de puta madre. Y tercero, compartir lo que aprendes de los libros con otras personas, ese es el tercer placer para mí, ¿no? Entonces, este canal pues tenía esa intención y pues a mucha gente le ha gustado, ¿no? Entonces está muy chido, gracias por sus comentarios, porque a pesar de que lo teníamos bastante abandonado, pues sigue creciendo, güey, sigue creciendo y la gente sigue viendo nuestros videos, ¿no? Entonces, a pesar de que a veces la gente me regaña porque soy muy grosero, pero perdónenme, es que si no, no fluyo, ¿no? No es personal, es como mi forma de expresarme. Este, pero muchísimas gracias por su apoyo. Esperemos que sigamos creciendo, ¿no? Igual los hemos invitado un chingo de veces y si quieren conectarse con nosotros, esto es abierto, ¿no? Está chingón. De hecho, tenemos acá a Aurora, ¿no? Ya después que ya se aviente una reseña, va a estar chido también. Pero pues bueno, bienvenidos y pues nos van a ver con la misma ropa en los siguientes dos videos porque la neta vamos a aprovechar el 2x1, ¿no? Porque quién sabe cómo. No, ya tenemos el propósito de reunirnos más seguido. Yo me encargo de eso, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias, bienvenidos, disfruten. Y pues, ¿quién se va a aventar la reseña del día de hoy? Me conecté un poquito tarde. Les pido disculpa aquí a los chavos por conectarme tarde, así es que estoy un poquito desconectado. ¿Quién se va a aventar la reseña? Yo merengues. Dale, Olis, dale, Ale, que hashtag tus seguidores, los seguidores de Olis ya te están esperando. Ya, claro. Ok, pues la verdad yo no me pude decantar por elegir solamente un libro o hacer solamente una reseña o una recomendación.
La verdad es que sí, en estos meses yo he tenido lecturas gratas, muy amenas, de todo tipo. Entonces elegí tres, que son las que me han significado mucho, pero que además yo encuentro un factor común específico y esencial en estas tres reseñas que les voy a comentar así rapidito. Y el elemento o el punto central que yo le encontré a estas tres lecturas es el amor. Y el amor no me refiero al amor conyugal, o sea, me refiero al amor como ese sentimiento puro, nato, como el néctar, como esa emoción o esa vibración que nos hace sentir miedo, pero que también nos impulsa, pero que también esa parte que nos hace sentir vivos, ¿no? Y que tiene alrededor de sí, pues, una gran vorágine de muchas otras cosas más. Además, también elegí estos tres libros porque desde mi perspectiva, estos tres libros, estas tres lecturas, ponen sobre la mesa problemáticas sociales importantes que tenemos que atender, y que además de concientizarlas, lo importante pues es tomar acciones con estas lecturas. Si bien nos invitan a la introspección, pero yo creo que lo más importante es tomar acciones. Y además, pues obviamente me gustaría escucharlos y saber el punto de vista que tienen ustedes. Entonces, pues el primer libro que yo les quiero reseñar se llama 100 Cuyes. Este libro tiene el galardón del premio Alfaguara. Y aquí sí habría que hacer como una pequeña distinción. Se habla mucho o se dice mucho sobre los premios o los galardones en novelas o en libros, porque pues algunos piensan que están amañados. Si bien sí es de una editorial en específico, es una editorial importante, pero creo que este premio sí ha catapultado, ha servido para catapultar a escritores de habla hispana de América Latina, de Centroamérica, pero que han podido tener una visión o una catapulta importante para otras partes del mundo. Entonces, esto sí hay que reconocerle al premio Alfaguara, y este libro en específico ganó el premio de novela del 2023, o sea que es de este año reciente. Y el escritor es peruano, el escritor se llama Gustavo Rodríguez, y el libro es muy hermoso. A mí esta novela se me hace interesante, o sea, es como esta montaña rusa. Si bien la catalogan dentro del género, la clasifican como una tragicomedia, pero la verdad es que te lleva no solo del humor, porque tiene unos diálogos y tiene unos párrafos donde genuinamente te da gracia, o sea, sí, sí hay partes muy chistosas y divertidas que te generan risa, ¿no? Y es bonito estar con tu libro riéndote, ¿no? Eh, pero además hay momentos en los que son muy emotivos, profundamente emotivos. Hay diálogos que te hacen vibrar y que incluso hasta como que te hacen sucumbir las ideas. Entonces, la verdad, yo sí les recomiendo, más que una reseña, la verdad es que yo quiero decirle a esto, son recomendaciones. Yo les quiero recomendar ampliamente este libro porque es hermoso. La historia de qué va. Si bien nuestra, nuestro libro tiene varios tópicos, varios saborcitos. Yo creo que el tema puntual y el tema central es que nos habla, por ejemplo, de la longevidad y de las aristas que tiene esta longevidad, todas estas paradojas. ¿Por qué? Nuestro personaje principal va a ser Eufrasia, una mujer más o menos de edad mediana. Eh, la historia se desarrolla en Lima y es una mujer que es de clase baja y pues obviamente se tiene que emplear. Ella cuida a una persona de la tercera edad, a doña Carmen, pero el trabajo primordial de Eufrasia no es cuidar a doña Carmen como tal, sino el trabajo primordial es que le inyecte, que la anime, que la inspire a levantarse de la cama todos los días, a que por lo menos se asome a la ventana y que vea el paraíso que es Lima, ¿no? Porque pues
en la narrativa como que lo describen como este clima de playa y los edificios y los lugares, o sea, esa es la verdadera labor de nuestro personaje principal. Y además, nuestro personaje principal, pues al tener una necesidad económica imperante, pues va a tener que buscar otros empleos. Y ella cuidaba a otra ancianita, pero esta ancianita la van a mandar al asilo, entonces ella se va a ver así en una necesidad desesperante de tener otro empleo. Y en eso va a conocer a otro personaje del mismo edificio de Doña Carmen, que va a ser el doctor Harrison. Y estos ancianitos nos van a dar y nos van a brindar unas páginas muy hermosas, porque vamos a conocer de sus vidas, de cómo fueron sus años dorados, de qué es lo que vivieron, qué es lo que les apasionaba. Y la verdad es que de las personas que yo he escuchado que han leído esta lectura, todos hemos llorado al leer este libro, porque si bien eh, pareciera que la temática es hablar, pues, de cómo una persona poco a poco va envejeciendo, la verdad es que los tópicos que yo rescato de esta lectura, pues de entrada es el sentido de vida. En segundo lugar, pues a lo mejor yo podría mencionar la dignidad o la calidad humana. Y no solo eso, también, por ejemplo, eh, la dignidad de la muerte, el sentido de la muerte. Y el tema primordial que yo le veo aquí es que pone sobre la mesa la eutanasia y incluso hasta la muerte asistida. Y eso es lo que va a hacer que la historia de nuestro personaje tenga unos claroscuros muy interesantes, porque nuestro personaje principal, Eufrasia, pues se va a ver en unos paradigmas al encariñarse y al estar muy relacionada de manera emocional y fraternal con personas de la tercera edad, pues ella los va a ver sufrir y va a ver que estos personajes ya no quieren seguir porque sus mejores años ya los vivieron. Y luego, pues paulatinamente en esta necesidad de tener más ingresos económicos, ella va a tener la oportunidad de trabajar en un asilo y va a conocer a otros ancianitos más, un grupo de 7, los 7 magníficos. Y entonces Eufrasia va a tener que tomar decisiones. Y aquí lo interesante es, ¿estas decisiones son morales? ¿Son éticas? ¿O estas decisiones son humanas? ¿Son cálidas? Y aquí, por ejemplo, yo les mencionaba que el elemento en común que yo le encuentro es el amor. Y en esta lectura específicamente, yo encuentro la compasión genuina de ser humano a ser humano. Y me gustaría dejarles una pequeña tarea a las personas que nos escuchan. Me gustaría que ustedes agarraran un diccionario y que buscaran el significado de la palabra compasión y que ustedes trataran de, pero no no en Google, o sea, en un diccionario, y que además buscaran varios significados y que trataran de enlazarlo con esta historia. La historia es muy hermosa porque nos invita a la reflexión. Si bien mientras yo leía pensaba en mis ancianitos, pensaba en mis personas de la tercera edad, también me hace pensar en la Olivia viejita. ¿Qué será de la Olivia viejita, no? Y yo creo que eso es lo hermoso de leer, porque nuestra mente se viaja y nuestra mente vuela y hasta, no sé si a ustedes les pase, pero hasta como que nos ponemos en el lugar del personaje principal o en el lugar del villano, ¿no? Es hermoso. Entonces, esta parte es la que yo encuentro como una problemática importante, porque si bien en los países de tercer mundo estamos a años luz de que legalmente eh, se apruebe lo que es la eutanasia o la muerte asistida. Hay muchos escollos legalmente. Entonces, este libro, pues, de manera intrínseca nos viene a poner esta problemática social y también nos hace pensar en cómo nos comportamos con las personas de la tercera edad. Nos hace pensar qué tanto podemos convivir o qué tanto sabemos convivir con las personas de la tercera edad. Porque lo que nos muestran estos personajes a lo largo de la novela
es que son personas olvidadas. Y en algún momento de sus vidas ellos dicen, pues, ¿para qué estar aquí si ya soy una persona olvidada? Es una lectura hermosa, se las recomiendo ampliamente y además nos deja una interrogante interesante. ¿Nosotros estamos preparados genuinamente para la muerte? Y no hablo de saber si queremos, no hablo precisamente de que sí estamos preparados de, sí, mañana me puedo morir, o no, todavía tengo metas o sueños que cumplir. No me refiero a esa parte, me refiero a las partes verdaderamente importantes, no chingaderas, o sea, me refiero escuchaba en un podcast, ojalá tenga la oportunidad de recomendarles después ese podcast, escuchaba en un podcast a razón de las festividades del Día de Muertos aquí en México, y decía la invitada, ya, ya nosotros tuvimos esa plática incómoda con nuestros familiares de qué pasaría si yo muero trágicamente y si a lo mejor médicamente ya hicieron todo, pero, o sea, yo voy a quedar en un estado vegetativo. O sea, tengo un documento donde yo puedo decir, sí, fulano va a decidir que si ya médicamente no hay nada que hacer por mí, ya, donen mis órganos o ya pasé a mejor vida. O cosas más elementales como, ya pagaste tu pedacito de pedazo en el panteón, ya pagaste un servicio funerario, o esa carga se las vas a dejar a tus deudos, a tus hijos, a tu esposa. Si tienes bienes materiales, ya hiciste tu testamento. O sea, cosas genuinamente elementales, ¿no? Que desde mi perspectiva creo que los millennials, creo que como que nos ocupamos más de esas problemáticas, porque si bien es cierto, por ejemplo, mi abuelo nunca dejó testamento, dejó sus cosas intestadas, pero también es una realidad. Esas generaciones verdaderamente se morían viejitos. Hoy en día nuestra generación, pues ya hay muchas enfermedades, vienen luego virus, y luego vienen pandemias. Entonces, eh, hoy como tal nuestras generaciones ya se pueden morir jóvenes o se pueden morir viejitos. Entonces, esta temática que maneja este libro me gustó mucho porque pone sobre la mesa problemáticas sociales interesantes. Y esa es, bueno, la primera recomendación. Es un libro muy hermoso, te hace llorar, sí hay unas partes en las que te hace llorar, en cómo la narrativa de los personajes nos conmueve y nos llega a la parte de la compasión. Es una historia muy hermosa, se las recomiendo. Yo voy a decir algo que a lo mejor no tengo que decir. Yo no soy una persona que preste libros. Yo soy muy cuidadosa para prestar libros, soy envidiosa. Pero cuando yo los llego a prestar, los presto porque sé que genuinamente a la otra persona le gusta leer y que además va a encontrar un sentido óptimo en la lectura. Ustedes no sean como Oli, ustedes sí presten sus libros porque sí es una historia muy hermosa. Y Toño lo decía hace un rato, lo más hermoso de la actividad de leer o de, del hábito de leer es compartirlo con otras personas. Entonces, compartan este libro y es muy, muy, muy hermoso. El segundo libro del que les quiero hablar, y qué bueno que hay una mujer más para que podamos platicar este libro, el segundo libro se llama 30 me habla de amor. De hecho, la autora vive en Texas, por cierto. También vive en Texas, es mexicana, pero vive en Texas. La autora se llama Alexandra Narváez. Y este libro, pues también es reciente, creo que es de este año o del año pasado, también es una lectura muy reciente. Y este libro prácticamente se sitúa en los 90s, finales de los 90s, y se sitúa en lo que es Ciudad Juárez. Y además se sitúa en una situación social, pues, interesante en nuestro país, porque se empiezan a dar paulatinamente la primera ola de feminicidios, ¿no? Y pues la historia se va a desarrollar en este contexto. Si bien este tema está como que en la parte de atrás, es como el escenario de atrás, pero está presente todo el tiempo por lo que le va a pasar a nuestro personaje principal.
Este personaje principal va a ser una adolescente de 13 años, va a ser Ana María, y el libro como tal empieza que Ana María está en el baño de un cine y se da cuenta que necesita una toalla sanitaria. Y entonces ella va a entrar en pánico. Y curiosamente, en el baño de al lado, sin decir nada, alguien le habla y le dice, ten, le pasa una toalla sanitaria y le dice, ten, la necesitas. Y entonces ella sale, trata de saber quién fue, pero no encuentra quién fue, no sabe. Y entonces ese hecho particular se le va a quedar en la mente y conforme nos va narrando cuál es el contexto de la historia de nuestro personaje principal, se va a encontrar nuevamente con este personaje. Ella le va a denominar 30 porque más tarde este personaje le va a confesar que es ella misma, es su yo del futuro, es la misma chica, es la misma Ana María, nada más que a los 30 años. Y entonces, en este vaivén de ideas, 30 le va a decir, pues vengo aquí para apoyarte, vengo aquí para estar contigo. La razón, pues la razón va a ser, imaginemos, Ana María es una adolescente de 13 años y va a estar en muchas situaciones y en muchos conflictos, no solo lo que está pasando en Ciudad Juárez en ese momento, sino también va a ser pues las características propias de los adolescentes, pero sobre todo de las mujeres. Ella va a encontrar refugio en lo que es estudiar mucho y empecinarse mucho por ser el cuadro de honor. Y eso la va a llevar a tener pérdidas, no solo pérdidas de mujeres cercanas a ella, producto de lo que está pasando socialmente, sino también pérdidas de amigas, pérdidas de personas en las que ella creía, porque era niña, pero con el tiempo se va a dar cuenta que esas personas mienten o la usan. Y entonces paulatinamente va a tener pérdidas, pero también depresión. Y entonces el libro nos va llevando por unas historias y lo que me agrada más es que lo acompaña con pequeños poemas que nuestro personaje principal va haciendo y va escribiendo. Estos poemas que van a ser como una salida, como un medio o una herramienta de poder expresar lo que ella siente, porque en muchos momentos nuestro personaje principal se va a sentir sola. Y me encanta mucho este libro porque habla del amor propio, habla del amor, del constructo que tenemos de nuestro yo y de las etapas importantes y esenciales en las que nosotros empezamos a concebir, perdón, qué es lo que queremos, cuáles son nuestros hobbies, nuestras manías, nuestros miedos incluso. Entonces, este libro se me hace muy importante y muy trascendente, principalmente para mujeres de 13, 15 años, porque creo fielmente que se van a sentir identificadas. Yo me sentí identificada con el personaje principal, porque si bien ella se refugia mucho en ser buena estudiante, en ser la ñoñita del salón. Mi refugio, por ejemplo, para mí fue leer, ¿no? La música incluso, pero no cualquier música, ¿no? Sino cierto tipo de música, cierto grupo musical. Entonces, esa partecilla, pues, repito, creo que como mujeres embonamos mucho nuestra parte creativa del cerebro, a diferencia de la de los hombres, esa parte nos hace vibrar más. Creo que es muy importante porque genuinamente habla de amor propio, habla de autoestima en las mujeres adolescentes. Es un libro muy hermoso. Además, el libro, lamentablemente yo no tengo estos libros físicos, yo los tengo digitales, pero este libro es como que el libro que todo estudiante desearía porque tiene interlineado. Entonces, sí, el libro tiene 300 páginas, pero es muy fácil de leer, es muy ligerito porque te lo llevas rápido. Pasas muy rápido las páginas y eso te anima mucho a leer. Entonces, es un libro muy hermoso, se los recomiendo ampliamente a las mamás, a las personas que tengan adolescentes, primas, no sé, vecinas. Es una buena lectura. Y además, sí creo que esta lectura se puede acompañar.
Se las recomiendo ampliamente, principalmente a las mujeres, pero también es una lectura para hombres, para que también se adentren a un mundo interesante, porque si bien como tal no dice la palabra feminicidio, pero todos sabemos que está ahí. De hecho, una de las pequeñas incógnitas que va a tener nuestro personaje principal es que cuando ella empieza a escuchar en las noticias que hay mujeres que empiezan a desaparecer, ella no sabe qué pasa, ella no lo logra entender porque eran los 90s. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis. Hay un libro que se llama, voy a hacer una recomendación dentro de la recomendación. Hay un libro que se llama El Invencible Verano de Liliana, donde la escritora narra en ese libro el feminicidio de su hermana. Igual, se da en los 90s y ella logra armar un libro de las cartas y de los recaditos que su hermana hacía y se los regalaba a sus amigos. Y en este libro la autora dice, en los 90s ni siquiera existía la palabra feminicidio, no estaba tipificado, o sea, no existía. Entonces, a ese grado de laguna o de escollo se enfrentaban los familiares que vivían esa situación y también las personas que estaban alrededor de esta problemática. Entonces, sí es una lectura hermosa, interesante, no solo para mujeres, sino también para las personas que tienen hijos hombres. Es interesante que sepan esta parte. Y ya por último, quiero hacer una recomendación literaria muy hermosa que se llama Invisible. Es un libro de un español, se llama Eloy Moreno, se llama este escritor, y es español, es madrileño este escritor. Me parece que esta novela está reeditada, o sea, no es reciente, creo que ya salió en el 19, en el 18, algo así, entonces es reeditada. Y esta historia es interesante, es muy emotiva. También, de verdad, también nos hace llorar esta historia. Y lo que me agrada de esta historia es que tiene algunas partes de ficción. Ya he comentado en algunas ocasiones aquí que a mí me gusta mucho cuando en los libros hay distintas voces narrativas. Cuando en un capítulo te habla en primera persona nuestro personaje principal y en el siguiente capítulo te habla el narrador, pero en otro capítulo te habla otro personaje. Estos saltitos a mí me encantan, me fascinan. Ya lo he mencionado aquí, entonces este libro tiene eso, tiene estos pequeños saltitos que a mí personalmente como lectora se me hacen así como que estos retos lectores que hacen los escritores. Me gusta mucho. Y además, esta historia es muy tierna, pero muy cruda, porque empieza la historia del libro con un personaje que está en el hospital, pero nos empieza narrando que es una persona que tiene mucho dolor y que despierta y que se duerme. Y paulatinamente nos va describiendo y nos va narrando paso a paso que es un niño de 13 años que está en un hospital. Pero este niño, de manera peculiar, afirma que él es un superhéroe y que tiene poderes y que su poder es poder ser invisible ante los demás. Y entonces, poco a poco, el escritor, el autor, nos va a llevar por una historia de conocer el contexto de este chico de 13 años. Curiosamente, nunca nos dice su nombre, nada más lo menciona como el chico invisible. Es el único personaje que no tiene nombre. Y todos los personajes que giran alrededor de nuestro personaje principal sí tienen nombres. Y desde mi perspectiva, creo que es un juego mental que hace el escritor, porque al ser invisible no le da nombre. Siempre es el chico, el chico invisible. Entonces, eso es como que lo interesante que hace este escritor. Pero además nos va a narrar una historia de por qué este personaje está en el hospital y cómo es que llegó ahí. Y además, por qué dice que es invisible. Y además, conforme vamos leyendo los capítulos, nos va narrando cómo este personaje es en la escuela,
qué cosas vive, qué pasa en su familia, quién es su familia. Poco a poco nos vamos a dar cuenta que el tema central es el acoso escolar, es la violencia escolar entre pares. Y esta historia nos va a narrar cómo es que se empieza a dar este acoso y los síntomas que tiene nuestro personaje y que va a mostrar, pero que su familia no va a notar. Y nos va a dar un recorrido por algunas vivencias tristes y desagradables que va a tener este personaje y que va a vivir todos los días. Es una historia muy conmovedora, es una historia muy fuerte, tiene unos párrafos, igual la lectura es muy rápida, pero tiene unos párrafos que duelen. O sea, no sé si han visto ese meme de esta película dura una hora y media, pero duele toda la vida, casi, casi. O sea, este párrafo te lo chutas en 5 minutos, pero te duele toda la vida, porque nos genera la introspección, no solo de poner sobre la mesa problemática social como el acoso escolar, sino también el desinterés social, eh, la desidia, el ignorar o hacernos los que ignoramos cosas o situaciones. De manera personal, por ejemplo, cuando yo leí el libro decía, yo en algún momento he sido el profesor de matemáticas de esta historia y luego me preguntaba, yo he sido el profesor de biología de esta historia. Sí, genuinamente nos invita a la introspección. Pero lo más hermoso de este libro es cuando el autor nos devela por qué el niño piensa que tiene el magnífico poder de ser invisible. Es una historia fuerte, es una historia dura y que evidentemente es una historia que si tú eres papá, eres padre de familia o tienes primos, sobrinos, es una historia que sí o sí yo se las recomiendo leer. Pero que además no es así como de ten tu libro y léelo, ¿no? O sea, es que lo acompañes y que leas esa historia con el crío. Pero además, aquí sí hay que hacer una acotación interesante. No solo es, hay que leer el libro para que mi crío no sea víctima, sino también hay que leer porque a veces pensamos que los críos pueden ser las víctimas, pero ojo, también podemos ser victimarios. Y lo que me gusta de este libro es que nos hace plantear si nosotros hemos sido victimarios en algunos momentos, a lo mejor no físicamente, pero a lo mejor sí con palabras, con expresiones. De manera personal, yo sí soy millennial que creció con la frase de, ay, no seas nena, ay, vieja el último, ¿no? Y en algún momento de mi vida yo concienticé que yo tenía esas expresiones. Y en lo políticamente correcto en la actualidad, eh, pues a veces esas expresiones se me salen, ¿no? Obvio, no para hacer sentir mal a alguien, sino porque a veces pensamos que cuando nos llevamos con alguien, eh, podemos hacer como que estas expresiones, ¿no? Daré un ejemplo. Yo soy una persona que come considerables cantidades de picante, considerables, considerables. Entonces, a mí me da risa cuando personas conocidas, hombres con los que me llevo, comen picante y se enchilan. A mí se me ha salido la expresión, ay, nena. Entonces, estas cosas nos hacen tomar conciencia de cómo nos expresamos y cómo nos comportamos y de que el bullying no solo, o el acoso, no solo es golpear a alguien físicamente, sino son nuestras expresiones, el ignorar, el tener una actitud de desinterés. Eh, Hoy en día es muy fácil acosar a una persona porque no es, y lo plantea en una parte del libro, es muy fácil, por ejemplo, desde tu celular crearte un perfil falso y molestar a alguien o grabarlo y subirlo a redes y exhibirlo o hacerle un meme, tomarle una foto y hacerle un meme y exhibirlo. O sea, hay muchas formas hoy en día de acoso. Entonces, lo interesante es eso, generar conciencia no solo para que los críos no sean víctimas, sino para que ellos en algún momento no lleguen a ser los victimarios. Es una lectura muy hermosa. Y aquí me gustaría hacer así como que un breve comercial
hace poquillo, hace como un mes, 2 meses, me contactó una conocida, no creo que vea este video, pero me contactó esta conocida de Ciudad de México, que conocí ahí precisamente, y me decía, oye, fíjate que mi sobrino va en el kinder y un niñito en el recreo le avienta la comida, le quita la comida, a veces se la come y a veces la tira. Mi sobrinito le dijo a mi mamá, digo a su mamá, a su hermana, y pues mi hermana fue a hablar con la maestra, pero como que la maestra no le prestó gran importancia. Y pues al grado de que el sobrinito pues ya como que ya no quería ir al kinder o ya no quería que le pusieran comida. Y entonces me decía ella, ¿qué hago? O sea, a quién voy? ¿A qué recurro? ¿Cómo es? Entonces ya le expliqué cómo es la situación y le expliqué cómo es aquí en el estado de Puebla, cómo son los protocolos, las instancias de la administración donde ella puede ir. Y entonces ella me decía, ¿por qué no nos dicen eso en las escuelas? Y le decía, pues ignoro por qué no hacen estos protocolos, sobre todo en esos niveles educativos donde es muy fácil. Y además porque los niños a veces no dicen las cosas. Pero le decía, no importa si no las dicen, ustedes pregunten, investiguen. Y creo que este comentario viene a colación precisamente para que tomemos conciencia, sobre todo los que son papás. No eximo a los que no lo somos, pero sí es una responsabilidad importante de que pregunten y de que sepan cuáles son las instancias o los protocolos que las escuelas, a dónde recurrir si hay este tipo de incidentes o si saben o conocen de algunas personas que están viviendo esto, que sepan a dónde ir, pueden hacer denuncias anónimas. Si ustedes llaman a CEP Federal y dicen bullying, media dependencia se va a poner así en chinga y los van a atender. Son de las cosas más, donde ha habido más programas para implementar tanto a nivel federal como en niveles estatales. Entonces, pues es como que mi llamada de atención y las 3 recomendaciones que quise hacer, porque el factor común que yo encontré en estas 3 es el amor. Con 100 cuyes es la compasión, el amor por los otros, por la dignidad de vida, por la calidad de vida. Con 30 me habla de amor, yo encontré el amor propio, la autoestima, este constructo, pero además como mujeres, porque socialmente se nos exige tanto. Hay una parte bonita en la película de Barbie donde se dice, nos piden el cuerpo, la inteligencia, ser profesionistas, ser buenas mamás, ser buenas esposas. Estoy harta. Entonces, sí es cierto. Hay muchos paradigmas sociales en el caso de las mujeres. Y además, cuídate de que no te anden pidiendo las nalgas. Además, cuídate del cabrón ese que te ve morboso. O sea, es real. Todo eso vivimos las mujeres y además andamos en tacones. Y todavía se les ocurre decir, ay, te está bajando. Cosas de ese tipo, ¿no? Y con Invisible, la verdad sí es una lectura hermosa porque nos hace pensar en cómo otras personas viven miedos y desde su miedo no pueden alzar la voz. Son lecturas que yo encontré que ponen sobre la mesa problemáticas sociales y como lo decía al principio, lo importante no solo es concientizar, sino tomar acciones de las problemáticas sociales que están emergentes en nuestro día a día. Entonces, pues yo contenta y feliz de haberles traído estas recomendaciones de estos libros. Cómprenlos, léanlos, préstenlos, compártanlos, lean también con sus seres queridos. Y pues me gustaría escucharlos, me gustaría escuchar qué piensan ustedes de estas problemáticas sociales. Sale, yo le doy primero. 3 libros, nos trajiste 3 libros el día de hoy, Olis, muy buenos. Los primeros 2 que reseñaste a mí me hicieron ver hacia el pasado y hacia el futuro, ¿no? En el primero, donde hablas de una mujer que se dedica como a cuidar ancianitos, no, se me hizo muy interesante porque ella se tenía como que encargar de poder levantarles el ánimo, de poder tratar de que ellos estén bien.
Es un trabajo muy, muy difícil porque aquí, Toño, como psicólogo, yo creo que lo sabe mejor que nadie, levantarle el ánimo a una persona cuando la persona no quiere es muy difícil, ¿no? Siempre es un trabajo que tiene que ser de ambos. Entonces, si ella tenía este trabajo con un viejito, el libro se oye muy, muy interesante para ver realmente qué es lo que hacía, ¿no? Cómo es que lo lograba. Ahora dijiste también algo acerca de cómo te verías tú de viejita, ¿no? ¿Cómo voy a ser yo de viejita? Así, ¿cómo llegaré? ¿Cómo llegaremos cada uno de nosotros a viejitos? ¿Cómo llegaremos con respecto a salud? ¿Cómo llegaremos con respecto al amor familiar, al amor con los amigos? ¿Cómo llegaremos incluso con respecto a finanzas? Porque yo, por ejemplo, ahorita que tengo la edad de 40 y tantos años, ya son cosas en las que empiezo a pensar. O sea, se oye como payasada y se oye como una grosería, pero el otro día escuchándote igual un podcast, dijo el otro cabrón, dice, oye, güey, es que ya los de nuestra edad ya se empezaron a morir, cabrón, ¿no? Y me quedo así como que digo, güey, sí es cierto, o sea, lógico, la muerte llega cuando, pues cuando no sé, no llega realmente pues ya es cuando menos te lo esperas, puede llegar joven, puede llegar grande. Dicen que es muy feo llegar a viejo, pero también siento que es mucho más feo no llegar, ¿no? Entonces, ya a esta edad que yo tengo, créeme que sí es algo en lo que empiezas a pensar, sí es un libro con el que yo creo que yo me identificaría, incluso comentabas hasta lo del panteón, ¿no? Ya me preparé para mi pedacito en el panteón. Es algo que, por ejemplo, yo no lo he hecho, pero que sí me quedo pensando que si algo me pasaría, o sea, no dejo a mi familia bien, sino la dejo todavía con problemas, ¿no? Con problemas económicos que ellos tendrían que ver cómo le hacen, dónde me van a enterrar, cómo le van a hacer, me van a llevar a México, me va a quedar aquí. Entonces, sí son problemas a los que en cierta edad sí los empiezas a pensar, o sea, cuando tienes, no sé, me voy a escuchar como ya todo un tío, ¿no? Un tío bien grandote. Ya cuando tienes, no sé, 18 años, pues te crees invencible y te crees el rey del mundo, pero cuando llegas a cierta edad, realmente sí son cosas con las que ya empiezas a pensar. Y comentaste también lo de los libros, ¿no? Compartan los libros, préstenlos, no como tú, ¿no? Que dices que no los prestas. Ya les he contado de Ángel que vamos a una librería y pues agarra, cuando trae el libro, o sea, el libro lo trae, si compró dos o compró tres, los trae agarrados así, donde se abren, así hacia abajo, pero los trae así, apretándolos de las esquinas, ¿no? Y llega aquí y luego los apachurra para que no se le hagan feos. Y cuando los lee, pues parece que está leyendo algo así en secreto, no los quiere abrir por completo. Eso es lo que yo opino con respecto al primer libro. Con respecto al segundo libro que comentaste, que habla como de alguien que se habla para un futuro, ¿no? Como de este tipo de cosas. Digamos que yo he escuchado también una carta lo pueden buscar en YouTube, que se llama Carta a mi yo del futuro. Escúchenla en YouTube, está muy, muy padre, está muy bonita. Creo que es de un colombiano, si no me equivoco, y es una reflexión que a mí siempre me gusta escuchar. Es una reflexión que utilizan muchos influencers que hacen videos de viaje y casi todos han hecho no sé bien si es un poema o qué es, pero todo esto de Carta a mi yo del futuro, muchos influencers de viaje lo han hecho, ¿no? Han hecho un video con respecto a eso, con todos los lugares que han visitado. También hablaste del libro de 300 páginas. ¿Ese es el libro de 300 páginas? Los tres más o menos tienen ese número de páginas, pero el de 30 me habla de amor, sí es de 300 páginas, pero ligeritas porque tiene interlineado. Oye, pues es que estos libros de 300 páginas fácil de leer son como fácil de leer, pero nivel Lolis o Toño, ¿no? O sea, que realmente están acostumbrados a leerse librotes donde realmente son puras letras y letras y letras. Entonces, sí me gustaría leerlo para darles un nivel fácil de leer, nivel Jesús, ¿no? Para que haya ambas comparaciones y yo decirles, no, pues es nivel Lolis o nivel Jesús y ahí comparamos, ¿no? En ambos libros, en estos dos primeros libros que reseñaste, me hizo ver tanto al futuro
y pensar que pensar que aunque lo que tenemos ahorita es el presente, realmente tu pasado siempre te persigue. Aunque tu futuro sea incierto, realmente el lugar que vas a ocupar en ese futuro va a depender mucho de tu pasado. ¿Sí me entendieron o me fumé el churro muy feo? Pareciera que lo que tenemos es el presente, pero realmente creo que está muy enlazado tu pasado con tu futuro. Y yo creo que si le damos, hablemos de inversiones, a lo mejor aquí con Toño, ¿no? Una inversión no se hace para hacerla ahorita en el presente y al rato voy por mi dinero. O sea, es una inversión que en un momento hiciste en un pasado, 5 años antes, y que 5 años después, 10 años después, ya te está dando un fruto, ¿no? Y que si llegaste a viejito, pues te está dando a lo mejor una tranquilidad o una comodidad. Hablemos de ejercicio, de tus alimentos, ¿no? De cómo te alimentabas. Realmente siento que está muy enlazado tanto el pasado como el futuro, aunque lo único que tengamos sea el presente. Y bueno, ya por último, hablando del acoso escolar, realmente ahorita ya también, pues yo que soy papá y tengo un niño de 12 años y tengo una niña de 9, yo creo que ya ahorita yo lo veo más todavía, ¿no? Veo más esto de poder pasar desapercibido o poder tener un acoso. Ya se acabaron mis tiempos cuando el maestro te aventaba el borrador, ya se acabaron mis tiempos cuando el maestro te jalaba de las orejas o de repente te daba un coco. Fíjense que por acá hubo un caso, yo creo que hace como un año, de un niño creo que era en Los Ángeles, no sé si Aurora escuchó de ese caso, pasó mucho por todas las noticias. Eh, Hubo un problema, el niño les decía mucho en la escuela que él no quería regresar que él no quería regresar a su casa y le decía a los maestros, le decía a todos los niños y se los decía a los maestros y los maestros nunca lo tomaron en cuenta y el niño lo encontró ya después la policía cuando fue a este departamento, lo encontró muerto y al niño lo llegaba a su casa y dice que lo escondían, bueno, lo escondían en los closets o lo metían a los burós o las puertas que tiene uno también en la cocina para meter ahí trastes y todo. Si el niño llegaba y ahí se quedaba encerrado. No le pusieron atención a este niño con el problema que tenía y pues murió el niño al fin de cuentas, los papás terminaron en la cárcel y yo creo que por eso, como dice Oli, si se quieren regresar un poquito en el video y a quién pueden contactar si están sufriendo de algún problema así, yo creo que es mucho mejor atenderlo cuando se puede, ¿no? Porque a veces piensas que el problema es mínimo, pero ese problemita puede irse alimentando muy rápido y puede terminar en algo muy, muy desagradable. Si saben con quién apoyarse, si saben a dónde hablar, a dónde comunicarse para poder recibir ayuda con respecto a esto, pues háganlo antes de que sea demasiado tarde. No, creo que estuvieron bastante interesantes las tres reseñas. Por ejemplo, la primera me surge más esta parte de un sentido de vida, ¿no? Por ejemplo, ahorita me vino a la mente El hombre en busca de sentido, que, bueno, las personas que ya lo leyeron pueden encontrar también como que ciertas respuestas sobre qué es la vida, sobre en verdad estoy viviendo lo que quiero vivir o veo mis problemas demasiado chicos, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, a nuestros abuelitos, los que todavía tenemos algún abuelito, ¿no? Nos damos cuenta de cómo ellos recuerdan esta parte tan vivida de todas aquellas historias que vivieron, ¿no? Desde jóvenes. Y ellos como que yo siento que siempre se enfrascan en esta parte de sus años maravillosos que tuvieron. Entonces, es muy bonito de repente escucharlos, es muy padre también sentarnos con ellos y que nos empiecen a contar cómo eran ellos, que nos empiecen a mostrar fotos, todo esto. Creo que son tiempos bastante padres que de repente por el estrés, la rutina, todo, dejamos de lado, ¿no? Entonces, yo sí les diría que hiciéramos una invitación también para pasar tiempo con esas personas de la tercera edad que tenemos cerca, ¿no? Empezando por nuestra casa, empezando por esas personas que están pues cerca de nosotros y que venimos de ellos tal vez, ¿no?
Creo que eso nos permitiría tener una empatía también con nuestra propia naturaleza, porque sí, en efecto, todos vamos para allá de alguna u otra manera, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo tener 20 a la misma energía que tenemos cuando tenemos 30 y yo creo que menos cuando 40, 50, ¿no? Entonces, qué padre que esta lectura también esta recomendación nos pueda hacer una invitación también a mirarnos en dónde estamos ahorita y cómo va avanzando el tiempo para nosotros, ¿no? Y creo que sí tiene que ver con esta parte también de amor propio, porque en ocasiones decimos, bueno, pues no pasa nada, ¿no? O sea, primero hay personas que ven primero por los demás y hay otras personas que ven primero, o sea, los extremos, ¿no? Primero por ellos mismos y después por los demás, pero ¿qué pasa cuando va pasando el tiempo? ¿Qué pasa cuando la vida nos va quitando, ¿no? Porque es una pérdida constante, pero también ganancia de otras cosas, ¿no? Como conocimientos, vivencias, experiencias. Entonces, creo que es una parte bastante importante que podríamos llevarnos para reflexionar hacia dónde vamos y, y qué podemos hacer en el presente para poder tener una buena calidad de vida ya cuando estemos viejitos, como decía Olis. En el segundo libro, yo creo que todos en algún momento nos quedamos con el, híjole, si yo hubiera hecho esto, o ay, si alguien me hubiera dicho esto en el momento preciso de que pasa X cosa, ¿no? En el momento preciso en el que, no sé, das tu primer beso, en el momento en el que hay algo muy importante para ti. Entonces, creo que esta parte me gustó mucho, ¿no? De la chica como es ella misma la que va hacia, bueno, en esta parte hacia el pasado y ten, o sea, tómate una toalla, ¿no? Que la necesitas o esto, ¿no? Entonces, creo que también es esa parte de qué cosas nosotros podemos hacer por nosotros mismos y para nosotros mismos, porque en ocasiones ponemos muchas expectativas en los demás o esperamos muchas cosas de los otros, ¿no? Esperamos, no sé, tal vez un gesto de cariño de una persona cercana cuando tal vez igual y nunca sucede. Entonces, creo que el amor propio es parte fundamental también de tener ese valor hacia nosotros mismos, de querernos a nosotros mismos y de también, o sea, aceptar que lo que sucedió hace mucho tiempo tal vez no, sí nos forjó y sí, gracias a eso somos las personas y las versiones que somos actualmente, ¿no? Hay una película muy buena, pero no me acordé del nombre, en donde esta chica se hace una prueba de embarazo, ¿no? Entonces, ¿qué sucedería si ella saliera embarazada y qué sucedería si ella no saliera embarazada, ¿no? Entonces, ahí trata la película de diferentes acontecimientos que fueron sucediendo si ella hubiera tenido a su hija, la pareja con la cual estuviera, que es el papá de la hija, y a la vez pasa un universo paralelo, por así decirlo, en la que ella, pues obviamente seguía con sus estudios, seguía su carrera, incluso en la carrera le decían, pues es que falta como que algo a tu arte, a tus historias, porque ella era escritora. Entonces, ella se queda así como que, sí, pero como que le faltará a mi vida, ¿no? En cambio, la otra chica, la que tenía la niña, pues obviamente no le encuentra como que ese gran sentido a su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque ella tiene hija, ¿por qué? Porque ya tiene al esposo, entonces como que todas esas cosas las empiezan a llevar por unos hilos distintos, ¿no? Por realidades diferentes, incluso en el otro universo ella se encuentra al otro chico que sería la pareja del otro universo. Entonces nada más se lo encuentra así casualmente, se sonríen, le tira la bebida y así, ¿no? Entonces, al final, las dos versiones llegan al mismo lugar que es a la universidad en donde prácticamente empezó como que esta parte de la película y cada quien se queda como que con su pareja, con su realidad y las mismas, bueno, la chica en sus dos versiones se lleva su aprendizaje, lo que tenía que aprender si pasaba ese acontecimiento y lo que tenía que aprender en el otro sentido. Entonces, creo que de repente como que sí
las personas nos casamos con eso de, ¿y qué pasaría si hubiera hecho esto? O, ay, qué tonta, hubiera hecho esto, o el hubiera siempre, ¿no? En nuestra vida. Entonces, esa parte de nuestra mente siempre nos lleva, ¿no? Al, ¿y si hubiera pasado esto? ¿Y si hago esto? ¿Y si? Entonces, creo que no hay que llevarlo tampoco al extremo, ¿no? De quedarnos con el hubiera, sino simplemente aprender y continuar, ¿no? Continuar a lo que sucede, porque como también daban este contexto de Ciudad Juárez, ¿no? Y actualmente México tiene altos índices de feminicidios, entonces creo que es una realidad bastante cruda que hay veces que supera la misma ficción, ¿no? Em, Creo que en ese sentido también las mujeres somos como que tenemos esta parte de, sí, cuídate, sí, tal, pero también, en efecto, también se nos exige de repente mucho, ¿no? De repente es así como que eres independiente, cuánto tienes en tu cuenta bancaria, tienes una pareja estable y si no la tienes, ¿quién te va a cuidar? ¿Quién va a ver por ti? ¿Tienes hijos? Tal. Entonces, de repente son tantas cosas con las cuales nos ponemos enfrente, ¿no? Con un abanico de cosas y de responsabilidades. Entonces, creo que en ese sentido también, o sea, hay veces que la misma realidad supera hasta la misma ficción. Entonces, creo que podríamos ahí seguir fomentando este tipo de lecturas para también llevar a esa conciencia, ¿no? Esa conciencia de está bien cañona la realidad, pero también colectivamente podríamos empezar a cambiar esa mentalidad. Y en la tercera lectura, en la del bullying del chico invisible, a mí me encanta porque también de repente las personas en ocasiones decimos, ay, como que quiero pasar desapercibido, como que quiero tener un perfil así como que más bajo, no llamar la atención en esto, en esto, en esto. Entonces, de repente, eh, creo que ha sido muy sonado esto, ¿no? Y más como lo que decía también Jesús de nuestros niños, de cómo podemos los adultos también empezar a ver, no nada más cuando sean nuestros niños o nuestros sobrinos o así, ¿no? Sino también empezar a ver mmm, cuando hay algún, alguna situación en la cual nosotros veamos que no es como muy cotidiano, ¿no? También hablar de las emociones con nuestros niños creo que no está de más, sino al contrario, los niños son súper transparentes y también se abren mucho. También depende mucho de la edad, ¿no? Pero hay niños que sí lo hacen. Entonces, creo que también es importante e interesante que ellos sepan, o sea, que aprendan a sentir que el miedo también es una parte importante, que hay veces que hay que hacer las cosas, que no están solos, que son cosas que suceden y que hay veces que sí hay mucha crueldad y todo, pero también empezar a ver otro tipo de cosas, porque incluso hasta en las mismas casas no sabemos, ¿no? La realidad en las que viven, no sabemos la manera en la cual están siendo tratados o si tienen incluso otro tipo de sobreexigencia sobre ellos. Entonces, creo que está interesante esa parte del niño y cómo lo ve como un superpoder, ¿no? Hay veces que sí, en efecto, cuando pasamos desapercibidos o cuando tomamos un rol de un perfil bajo, creo que eso también nos ayuda a sentirnos más seguros, sentirnos en paz, pero nada más hay aguas porque es un superpoder que no podemos tener todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que es importante empezar a ver ese tipo de cosas en nuestras realidades con nuestros niños y pues muy buenas recomendaciones, Ulis. Hashtag no las he leído, pero las voy a leer. Va, pues, ay, 3 por 1. Estuvo chido, creo que es una reseña muy bonita. Creo que los tres, o sea, el factor común no los he leído, ¿no? Pero suenan interesantes porque la relación que hace Olivia en su cabeza, o sea, el factor común, a pesar de que son historias completamente diferentes, eh, al final yo el factor común, el primero que vi, ¿no? Pues eran historias como muy dolorosas cada una de ellas. Quizá la segunda no tanto, a pesar de que se aborda tema más fuerte, ¿no? O historias como que de alguna forma tocan heridas que a todos en algún momento pasamos, ¿no? O sea, por ejemplo, en la primera, esta onda de la vejez, perder la juventud, ¿no? Perder la salud, o sea, donde sabes que ya tus días están como, estás más para allá que para acá. Pues es algo que todos vamos a vivir, digo, salvo de los que moramos antes, ¿no?
pero biológicamente, naturalmente, todos vamos para allá, ¿no? Y nos han enseñado mucho a temerle ni siquiera a veces tanto a la muerte, sino a esa etapa de la vida que se concibe como decadente, ¿no? Como algo como muy pesado, muy deprimente, no sé, ¿no? La segunda, pues, con este tema de los feminicidios y de cómo una persona en medio de ese contexto social va aprendiendo a amarse a sí misma a partir de ella misma, suena de huevos esa, ¿no? Por eso, igual y también es una historia dura, pero no sé, como que esa sonó la más bonita. Y la tercera, pues esta parte del bullying, ¿no? El rechazo y la violencia, ¿no? Porque muchos creen que nada más la violencia son golpes, ¿no? O sea, es que se metan con tu cuerpo, pero no, ¿no? La violencia, y bueno, ustedes saben yo qué soy, ¿no? Entonces, la violencia psicológica, la violencia emocional, deja huellas muy fuertes también, ¿no? O sea, te destroza por dentro. Entonces, y decía, pues como que suenan historias bastante rudas, y entonces creo que son buenas historias, porque sí, Olivia encontró la manera de hacer ese puente entre las tres, y a pesar de que son historias duras y que son crudas, logró encontrar o logró rescatar el amor, quiere decir que son como, porque cuando empezó es el factor común que yo encuentro es el amor, y es, no mames, va a relatar tres dramas, ¿no? Pero cuando escuché las historias de cada uno dije, no, suena bastante chido, ¿no? Suena bastante chido, entonces quiere decir que a pesar de que te plantean aspectos de la vida que son difíciles y que son dolorosos para la gran mayoría de las personas, los autores logran rescatar esa parte o sea, donde logras valorar y apreciar la vida, ¿no? Donde logras valorar y apreciar a los otros. Entonces, creo que eso suena de huevos y con digo, la segunda, pues no, porque dice Olivia, o sea, es una lectura que van a disfrutar las mujeres. Seguramente los hombres también la disfrutaríamos, pero pues a veces esa parte es como interesante, ¿no? Nos cuesta trabajo identificarnos, ¿no? Porque es lo que hacemos, ¿no? Nos cuesta trabajo identificarnos porque son cosas que nosotros no vivimos. Nosotros tenemos otros pedos y otros demonios, ¿no? Y eso yo lo desarrollé mucho en mis clases de género, por ejemplo. Nos decían, es que ustedes no saben, ¿no? Porque ustedes como hombres no saben lo que es salir a la calle y que te dé miedo que te manoseen o que te vayan a violar. No, ustedes saben que te pueden robar, te pueden asaltar, sí, güey, pero... Y eso no solamente es en la noche, o sea, es en cualquier momento, es como sentir ese miedo constante donde no te van a quitar el dinero, te van a quitar como esa privacidad, ¿sabes? Y eso muchas veces nos cuesta trabajo entenderlo porque nosotros no lo vivimos. No digo hablando del género, pero bueno, ¿no? Entonces, o sea, de cada una de las historias yo también estaba pensando, ¿no? O sea, estaría chido leerlas porque, por ejemplo, con la primera, yo, como saben, trabajé con pacientes paliativos terminales, ¿no? A través de llamadas dándoles terapia por teléfono y fue una situación que me cambió la vida, me cambió la manera de percibir a las personas, ¿no? O sea, esa etapa de la vida, incluso mi propia forma de hacer terapia, o sea, me tocó a nivel personal, ¿no? O sea, entonces, y eso que se narra en el libro a veces es como nostálgico, ¿no? Como decía Pau, esta onda de las personas que viejitas pues ya hablan mucho del país, viven mucho del pasado, ¿no? O sea, porque ya tienen todo un camino recorrido, ¿no? Tienen formas diferentes de disfrutar la vida. Entonces, sí, se piensa a futuro en para dónde voy yo. Bueno, yo no tanto, la verdad. Yo en esa parte me dejo fluir, pero me recuerda mucho a mis pacientes, ¿no? Entonces es un tema como muy, muy rico, porque incluso yo tenía, o sea, con muchos de mis maestros, yo estuve en un equipo de investigación y ellos trabajaban con pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? Lo que es diabetes, hipertensión, todo eso. Me decían, si queremos solucionar este pedo, ¿cuál es la solución? ¿No? Entonces, no, pues programas de intervención, investigación y así proponíamos con varias ideas. Y mi mismo maestro que se dedicaba a eso me decía, no, con los que están enfermos ya no hay nada que hacer. Nosotros tenemos que empezar a centrarnos en los que todavía no están enfermos. Tenemos que empezar a centrarnos en la prevención. Con los otros ya no hay nada que hacer, ya están enfermos y no se les va a quitar. Entonces, así de, güey, no mames, ¿no? El experto en ese tema me está diciendo eso, era como de, está cabrón, ¿no? Porque entonces las personas están enfermas ya, ¿no? O sea, y no. Esa parte fue la que me enseñaron los cuidados paliativos, ¿sabes? O sea, en el momento en que dices, ya no hay ningún problema por solucionar en la terapia, y la enfermedad no se les va a quitar, el dolor muy probablemente no lo vas a poder quitar del todo, y la persona va a terminar perdiendo la vida.
Eso quiere decir que los dejas a la deriva y dices, pues ya no hay nada que hacer, chíngate. No mames, ¿no? O sea, afortunadamente llegó otra maestra a mi vida que me dijo, no, güey, es que ahí es donde hay todo por hacer, ¿no? Ahí es donde nosotros cuidamos más allá del curar, ¿no? Y muchas veces el simple hecho de tener una compañía ahí, en esos momentos tan culeros, eso es súper valioso. Eso suma mucho más que cualquier tipo de terapia, que cualquier puto medicamento, ¿no? Entonces eso lo entendí porque lo tuve que hacer una y otra vez, donde al principio yo me deprimí mucho porque decía, ¿cómo les ayudo, güey? No puedo ayudarlos, nadie puede ayudarlos. No, sí puedes ayudarlos, pero ahí el profesional vale madres, ahí es donde empiezas a involucrarte con otra persona de una forma humana y no tienen idea de lo infravalorado que está esa parte, ¿no? O sea, creemos que el contacto humano no es relevante, pero la neta es que es de las cosas más importantes que tenemos, ¿no? Te les digo, el segundo me cuesta un poco identificarlo, sí o sea, lo pude entender, ¿saben? Yo estudié, ya en mi carrera llevé como estudios de género y todo, y lo puedo entender, y me imagino que es un ejercicio hermoso. De hecho, hay una entrada en mi blog que yo hice un ejercicio así, ¿no? Le escribí una carta a mis yo del pasado. Entonces me estaba imaginando eso, ¿no? Como este personaje se encuentra consigo misma, siempre hablar contigo de una forma profunda es como muy enriquecedor, ¿no? Y si el viaje te va planteando como una persona a través de esa conversación que tiene consigo misma, la va enriqueciendo y la va enseñando a amarse, pues me imagino que va a ser una historia bellísima. Y por último, la tercera, sí es, o sea, me dejó pensando porque efectivamente ahí es cierto, güey, ¿sabes? Yo, por ejemplo, fui bully. A mí nunca me hicieron bullying, pero yo fui bully. No me avergüenza reconocerlo, pero la verdad es que sí, pero ¿sabes? Y hablo como, no por todos, ¿no? Pero por la mayoría de los bullies, muchas veces ni siquiera identificas que estás haciendo bullying. Muchas veces, y no le estoy hablando, o sea, porque sí lo hice en primaria, ¿no? Y lo hice, no estoy diciendo nada más en primaria cuando era niño, no, no, no. Lo hice también cuando estaba estudiando psicología, ¿saben? Ya yo teniendo 20, 21, 20, 23 años, yo hacía bullying, pero en el momento no lo identificas. Y con todos los conocimientos que yo tengo de psicología, güey, no te das cuenta. No te das cuenta, güey, ¿no? Entonces creo que leer historias así, o sea, estas historias me suenan como a biblioterapia, al menos así como las reseñó Olivia, ¿no? O sea, de esas lecturas que son historias, pero de alguna forma te tocan fibras sensibles que te hacen ir mucho más allá, que te enriquecen tu mundo interior, ¿no? O sea, como decía, yo soy fan de esa frase ¿cómo se llama? De Benito Taibo, ¿no? De que escribió La persona normal, ¿no? O sea, es que los libros, mucha gente dice, ¿para qué te sirve estar leyendo pinches historias pendejas, no? Es que te enseñan a ser humano. Y la biblioterapia, o sea, y historias así que te tocan fibras tan sensibles, muchas veces te ayudan a entenderte más a ti, a darte cuenta de dónde le estás cagando, de dónde tú estás lastimado, porque se los juro, yo ya estudiante de psicología, no una persona que se la pasa analizando y sobrepensando todo, en el momento no te das cuenta de que estás haciendo bullying. No te das cuenta de que, porque yo decía a mis amigos, y pues nos estamos divirtiendo, güey, sí somos medio pesados, ¿no? Pero pues no hay pedo, ¿no? O sea, pero sí hay pedo, o sea, o sea, en todo lo que hacemos hay un efecto en la otra persona y hay veces donde nosotros fallamos. Creo que sí es importante o sea, seguir trabajando porque hay mucho trabajo por hacer, ¿no? En la prevención del bullying, no en la violencia, el mobbing, incluso no solamente en la escuela, o sea, en entornos laborales, ¿no? La agresión, la competitividad, de donde yo creo que para crecer yo tengo que tirarle mierda a otra persona, ¿no? Y entonces, si de por sí tenemos trabajos que son extenuantes, que muchas veces son rutinarios, entre nosotros nos lo hacemos todavía más mierda, ¿no? Entonces, creo que sensibilizarnos, introspectar con respecto al comportamiento de cada uno de nosotros es súper importante, ¿no? Digo, a aquellos que han sufrido bullying, como decía Olivia, busquen apoyo, ¿no? Y para aquellos que dicen, no, nunca he sufrido bullying, pero han sido bullies y a lo mejor ni siquiera se han dado cuenta como yo por mucho tiempo. O sea, fue muchos años después donde hablé con mis amigos, ¿no? Y yo decía, es que ¿por qué nos odiaba a todo el mundo, no? Y un amigo me dijo, güey, no mames, si éramos bien culeros, ¿no? Y ahí yo fue donde me empezamos a hablar de todo lo que decíamos, de todo lo que hacíamos, y no mames, es que sí es bullying, o sea, es literalmente la definición de bullying, ¿sabes? Entonces creo que es de enorme importancia que sigamos trabajando estos temas desde una forma humana, desde una forma humana. Entonces,
pues ya no me quiero alargar más, perdón, ya llevo quién sabe cuánto tiempo hablando. Vas ahora. Oigan, pues, ay, a mí las tres historias me tocaron, como dice Toño, fibras sensibles. Yo estaba así de una tras otra y yo dije, ay, porque siento que con cada una de ellas me identifiqué. O sea, siento que con cada una de ellas he vivido algo que hizo que me conectara con la historia, ¿no? Así como Olis las contó. Y creo que lo que yo rescato de los tres libros, para mí lo que representa es que son los extremos de la vida. O sea, como que escogiste los libros que hablan tanto de la senectud como también del inicio, ¿no? Cuando eres adolescente y empiezas a tomar conciencia de todas tus acciones y lo que está pasando a tu alrededor. Entonces, para mí los tres libros lo que son como las problemáticas sociales de estos grupos de edad que son los extremos de la vida, ¿no? Y pues el primero, yo les voy a contar una historia personal, que ahí mi papá es una persona muy mayor, muy mayor. Nosotros somos su segunda familia y mi papá tiene ahorita, yo tengo 31 años y mi papá tiene 88. Entonces, para mí fue crecer y tener pues un papá muy diferente al que muchos estaban acostumbrados, ¿no? Y empezaste a contar esta historia sobre esta señora y de los abuelitos y que ya están solamente recordando los años dorados de su vida y me recordó mucho a cómo yo he visto a mi papá ir envejeciendo y cómo ha sido para mí ir viendo cómo este adulto que representa una figura paterna y una autoridad, poco a poco su vida ha ido decayendo. Y ha sido duro para nosotros, o sea, para toda la familia, ser educada en una familia con un papá de esa edad, te da como una experiencia muy diferente, porque es tener como a un adulto, pero a un adulto con muchísima experiencia, y que ya es como tener un papá abuelito, ¿no? Algo así. Entonces me recordó mucho a él y me recordó mucho cómo, pues, poco a poco esas cosas que lo identifican a él como persona, las cosas que le gusta y que le gustaban hacer, como era bailar y manejar y salir a hacer diferentes actividades, poco a poco él las ha ido perdiendo. Y conforme las ha ido perdiendo, su calidad de vida ha disminuido muchísimo. Entonces, esta historia que estabas contando me recordó mucho a él y a cómo nosotros hemos visto pues esta trayectoria, ¿no? Y yo creo que sí, creo que eso nos permite desarrollar mucha compasión también y también darnos cuenta que vamos para allá, que todos vamos hacia ese camino. Ese fue del primer libro. Y del segundo libro, el de 30 me habla de amor, creo que así se llama. A mí me pasó completamente todo lo contrario de Toño, porque yo ahí me identifiqué, yo así fui mujer identificada con esa historia, porque pues sí, o sea, yo creo que eh, no hay acto más solidario que yo conozca entre nosotras las mujeres que alguien te diga, me está bajando y que te digas, hoy lo siento mucho, ¿no? O sea, sabes como que estás incómoda, tienes esos cólicos y es como que alguien te pase una toalla sanitaria en un baño sin siquiera conocerte, yo creo que es el acto más solidario que tenemos entre las mujeres. Entonces, ahorita que estabas contando esta historia, me acordé mucho de eso, o sea, de cómo como mujeres nos ayudamos sin siquiera conocernos en ese sentido. Me acordé mucho de mis amigas cuando de repente me decían así de, ay, oye, es que creo que me manché, ¿me cubres? Yo creo que a ustedes también les ha pasado seguramente. Y me acordé también mucho de esto que dices, Olis, del amor propio, porque creo que sí, creo que a mí una vez la psicóloga me dijo, así cuando te sientas mal, o en lugar de regañarte, o en lugar de hablarte feo, en lugar de hacer eso, mejor háblate como si le hablaras a tu mejor amiga, porque al final de cuentas eso es lo que tú eres, ¿no? Eres tu mejor amigo y eres la persona que se va a acompañar durante toda su vida. Entonces, cómo te hables es muy importante y de ahí yo creo que se desarrolla mucho la empatía y la compasión para saber cómo les vas a hablar a los demás. Entonces, me estaba acordando mucho de eso también. Y cuando dices
como mujer que viví en Ciudad de México, en Nezahualcóyotl, a mí también me tocaron estas experiencias de acoso, de feminicidio, de tener que correr afuera del metro porque me están siguiendo. Aparte yo vivía cerca de Catepec, entonces era súper inseguro. Y cuando empiezas a contar que esta chica está en Ciudad Juárez, donde la ola de feminicidios es súper intensa y siempre ha sido súper intensa en todo México, pues sí me conecté mucho con todas esas cosas que a mí me llegaron a pasar y que a mis amigas también, ¿no? Y como si afortunadamente, yo no he tenido ninguna pérdida que se relacione con los feminicidios, pero sí he tenido pérdidas a lo largo de mi vida que son naturales, ¿no? Yo creo que son naturales, que nos vamos desconectando con nuestros amigos y vamos perdiendo pues esas relaciones que construimos en algún momento. Entonces me pasó completamente lo contrario a Toño. Yo me identifiqué muchísimo con la segunda, pero yo creo que fue por esta cuestión de género. Y ya de la última, que es el de Invisible, pues también. En este de, una vez un amigo me dijo una frase que no se me va a olvidar y no se me ha olvidado hasta ahorita, y me dijo, la vida es demasiado difícil para que todavía nos estemos tratando mal entre nosotros. Y entonces ahorita que contabas de este chico que sufre de acoso escolar, pues me acordé mucho de eso, porque es cierto, o sea, ya de por sí la vida tiene sus subidas y bajadas, como para que todavía nosotros estemos de bullies. Y yo tengo que confesar que yo también en algún momento hice bullying y yo no me di cuenta tampoco, o sea, como que hice cosas o dije ciertas frases que para otra persona representaron mucho daño, ¿no? Pero creo que pues no tenía la conciencia necesaria para darme cuenta de mis acciones y de las palabras que estaba diciendo. Entonces, este tema del acoso escolar, al menos no sé, Jesús, si lo has vivido aquí en Estados Unidos, es súper fuerte. O sea, el tema del bullying es algo que se vive en las escuelas en Estados Unidos muy, muy fuerte. Entonces, sí me dejó pensando mucho pues como creo que a través del crecimiento personal podemos desarrollar la conciencia de saber qué representan nuestras acciones y nuestras palabras para los demás. Entonces se me hicieron lecturas muy bonitas que me tocaron muchas fibras y muchas gracias por traerlos porque la verdad me gustaron muchos y los voy a leer. Fíjate que ahorita que mencionabas esto, las compartí porque son lecturas bonitas, interesantes, les encontré el factor común, pero además porque plantean problemáticas sociales importantes, pero genuinamente yo me sentí identificada y eso que tú mencionas, yo tuve un papá alfa, tengo un papá alfa, ¿no? O sea, ese papá que cuando era joven se descomponía la licuadora, yo la arreglo, ¿no? Y eso que tú dices, a mí me pasa y a veces lo veo y es duro. O sea, es duro ver a tu papá que poco a poco su lucecita se va apagando. O sea, y que de repente se le va la onda y ya no se acuerda y que luego le tienes que estar repitiendo varias veces porque ya no se acuerda. Eso como hija duele. Duele ver que poco a poco su lucecita se va apagando. Y cuando yo leía el libro, de verdad, leanlo, es muy hermoso, van a llorar. Pero van a llorar de ese amor bonito, de ese sentimiento bonito. Y algo hermoso que dijo Pau es que ese libro te lleva a eso, a ver desde otra perspectiva cómo vamos envejeciendo y las personas que ya están en esa etapa, verlas desde otra perspectiva, con los ojos del amor, porque sí se les puede olvidar, pueden tener muchos achaques y quejas y todo, pero es lo que les decía, la compasión, su tarea, nenes, la compasión que nosotros podemos experimentar, porque quizá en algún momento vamos a estar ahí. Y con la segunda, sí, o sea, el segundo libro, Em, yo creo que todas las mujeres nos identificamos. A mí sí me duele ver de repente estos letreros cada 8 de marzo en las marchas que hacen. Yo sí me identifico mucho con estos letreros que dicen, me gustaría vestirme como a mí me gusta y no elegir mi ropa en base al lugar al que voy a ir, ¿no? O sea,
creo que todas en algún momento nos han perseguido, nos han seguido, y yo cuando voy a lugares peligrosos voy con el zapato más cómodo por si me siguen, pueda correr y pueda ponerme a salvo y pueda pedir ayuda. O sea, es triste porque sí lo hemos vivido. Y creo que todas las mujeres empatizamos en eso. Y sí, el libro es hermoso porque habla de amor propio, del constructo de este amor propio. Porque además la característica de nuestro personaje es que se vuelve gordita y tiene acné. Entonces, para las personas, yo tuve sobrepeso muchos años. Cuando cuando empecé así como que en la etapa de la adolescencia. Entonces, a veces yo digo, a mí qué chingados me vienen a hablar de autoestima si no saben lo que era ser una gorda con acné cuando se supone que tenías que tener confianza en ti mismo. O sea, vivir eso en esa etapa, puta, o sea, ya nos preparó para la mitad de las pinches batallas de la vida, ¿no? O sea, eso que tú dices, hablarnos bonito y hablarnos hermosos, lo rescato porque es como que de las tareas más importantes en las que nos tenemos que ocupar en estos tiempos. Y yo creo que a todas las edades. Entonces, gracias por tus aportaciones, fueron muy lindas, fueron muy hermosas. No sé si alguien quiera aportar algo más, comentar algo más. Creo que no, estamos bien. Ah, Y así no nos ponemos a chillar. Pues como siempre, Olis, excelentes tus reseñas aquí en el canal, por eso tienes muchos seguidores. Qué bueno, qué padre, nos da un gusto que estés aquí en el canal de la Magia del Saber, que hayas llegado aquí con nosotros a compartir tu sabiduría, a aportar. A mí en lo personal me gusta mucho aprender de ti, aprender de todos ustedes, chavos. Y pues aquí estuvo una reseña más el día de hoy en el canal de la Magia del Saber por parte de Olis. Aurora, bienvenida, bienvenida, muy atinados, muy acertados, muy bonitos tus comentarios acerca de la reseña de Olis. Estuvo muy padre. Bienvenida, ¿quieres despedirte de alguien de aquí del canal? Te vamos a seguir viendo aquí. ¿Qué comentas? Pues muchas gracias, estuvo muy interesante, me la pasé muy bien y sobre todo como eh, esto que dice Toño, como que te ayuda, los libros te ayudan a conectarte, ¿no? Te ayudan a conectarte contigo mismo y con los demás. Entonces, yo creo que es lo que más rescato de estos libros que reseñó Olis, como como el primero, cómo me conectó con mi familia, el segundo, cómo me conectó conmigo misma y el tercero, cómo me conectó con los demás, ¿no? Entonces, muchas gracias. Bienvenida, bienvenida, Aurora. Ya sabes, aquí está el canal. Cuando gustes, aquí presentarte, reseñar, comentar, lo que quieras. Aquí estamos a tus órdenes. Hasta aquí quedó el video del día de hoy, chavos. Muchas gracias por escucharnos a los que se quedaron hasta el final. Miren, un abrazote. Muchas, muchas gracias. Nos vemos en la próxima reseña y que estén muy bien.